Elige bien. Elecciones Generales 2021. ¿Se deben postergar o no se deben postergar las elecciones? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? O sea, estamos entrando a una cuarentena a partir del domingo. Según los especialistas, es altamente probable que no solo sean 15 días, o en todo caso que no sea la primera. Es decir, que en los próximos meses podríamos tener otra cuarentena más, seguramente. Mira, lo escribí en mi columna del diario El Comercio y decía que este es un tema complicado porque este es un tema de salud y sin embargo la salida es política. Y los políticos actúan en función, en elecciones, de llegar al poder. La información que tienen sobre la salud en realidad es solamente un insumo en función de cómo se manejan sus intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener mucha evidencia científica, médica, etcétera, que racionalmente te podría señalar que hay que postergar, digamos. Pero allí viene el problema, sobre todo cuando hay elecciones, porque unos ganan y otros pierden. Y entonces el discurso de los políticos está en función de eso y no en función de la pandemia, salvo cuando la cosa ya llega a límites pues insostenibles, ¿no? Mira, en Francia, el año pasado, y cuando recién era por primera ola, se suspendió las elecciones municipales, segunda vuelta, porque ahí en Francia hay 2 vueltas. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque la fecha de las elecciones en democracia pues era algo escrito sobre piedra. Se podía cambiar todo menos la fecha. Los franceses que tuvieron que afrontar esto de la postergación, ¿saben lo que no tenían? El instrumento legal. No existía en el marco normativo francés el instrumento para cambiar, para modificar. Tuvieron que hacerlo sobre la marcha. En nuestro caso, para empezar, tampoco lo tenemos. No, incluso hay una prohibición constitucional, ¿no? O sea, el presidente puede ser vacado si interfiere en las elecciones. Es que sobre esto no tiene nada que ver el presidente. El presidente solo convoca. Es más, si no convoca, es pasible de ser vacado. No, es vacado. El presidente y el Ejecutivo no tienen nada que ver. En nuestro diseño institucional, los encargados son los organismos electorales y quienes sí pueden modificar la norma es el Congreso de la República. Son ellos, obviamente basados pues en un acuerdo político más amplio. Mira, Nicolás, en lo más de medio siglo en nuestro país, solo se han postergado en 2 oportunidades elecciones, todos bajo gobiernos autoritarios. En el año 1978, de mayo a junio, en pleno gobierno militar, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, por un paro nacional. Los militares, temerosos, postergaron un mes las elecciones. Y en 1992, en el gobierno de Alberto Fujimori, después del golpe, las elecciones municipales que se debieron realizar en el mes de noviembre se trasladaron a fines de enero del año 93 debido al intento de golpe del general Salinas Sedó. Y luego, absolutamente en ninguna otra ocasión. Estamos, sin embargo, claro, en una situación distinta. Pero estas situaciones distintas no llevan necesariamente a los políticos a pensar necesariamente de manera distinta. Mira, por ejemplo, te pregunto, ¿ya? Si tú vas primero en las encuestas o tú vas entre los expectantes que van a la segunda vuelta, tú lo que quisieras es que las elecciones no sean pues ni siquiera el 11 de abril. Se adelante. Sean pues el domingo, ¿no? Claro, o sea, eso está claro, Fernando, porque por ejemplo, yo tengo muy claro que Martín Vizcarra, que está haciendo campaña por postergar las elecciones, está desesperado porque no pasa la valla, según las encuestas. Me refiero que luego, hay los que necesitarían más tiempo, porque la expectativa sería, a más tiempo yo puedo revertir mi posición, y los que están arriba podrían caer. Entonces, esta es una decisión política muy, muy complicada, porque a la primera que digas algo, los otros te acusan en sentido inverso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué están haciendo los organismos electorales? Trabajando sobre la fecha del cronograma. ¿De dónde tiene que salir si es que la cosa en realidad lleva a esto a una situación mayor?
Claro que se diga, por ejemplo, de todas maneras hay elecciones. Portugal ha hecho elecciones el domingo. Y Portugal ha sido uno de los países más castigados. Sin embargo, 61% de los portugueses no fueron a votar. ¿Qué es lo, Entonces, qué es claro, lo que te tú puedes- podría...? Mira, yo he escuchado, Fernando, a gente decir, yo no voy a ir a votar, no me voy a arriesgar, eso claro. va a ser una aglomeración, no me voy a exponer al contagio. Ahora, esa es gente es. que puede pagar, digamos, la multa, pero ¿qué pasa con lo que son una inmensa mayoría de peruanos están tan golpeados que no podrían ni pagar ni la multa? O sea, no podría haber, por ejemplo, con respecto a ese tema, el eliminar la multa de quienes no voten en esta elección. Yo creo, Nicolás, que todavía se puede esperar en mantener el 11 de abril, debido a que vamos a ver si estas medidas y otras, y si es que algo se hace con la vacuna, nos lleva a un escenario mejor. Pero justamente, y te digo ya de manera personal, en abril del año pasado, en varias columnas en El Comercio, decía que había que discutir en ese momento la modificación del cronograma bajo una condición, que el 28 de julio es inamovible. Entonces tú dices 28 de julio y tú colocabas la segunda vuelta lo más cercano al 28 de julio dentro de lo que se puede. Y luego la primera vuelta lo más cercano a la segunda vuelta dentro de lo que se puede. De tal manera que tú extendías el plazo, pero en abril. Pero cuando ya quieres discutir eso ahora, cuando ya hay convocadas están las elecciones, cuando ya hay estrategias, cuando ya hay encuestas, la cosa es mucho más complicada. Claro, pero más allá del interés de los partidos, porque estamos claros, los partidos que ven que les va bien en las encuestas, quisieran, como tú mismo dices, no solo que sean el 11, si pudieran adelantarlas lo harían. Y aquellos a los que les va mal, lo que quieren es más tiempo para ver si revierten la situación, que es el caso claramente de Vizcarra, como ya he señalado. Ahora, mirado desde el interés de los ciudadanos, o sea, hay dos problemas. Uno es el de la campaña. O sea, las limitaciones que implica, por ejemplo, esta situación de cuarentena para la campaña. Sí, es una... Ahora, más allá de la cuarentena, Nicolás, se debió de prohibir todo tipo de campaña presidencial, salvo pues caravanas. Los candidatos, de manera irresponsable, han ayudado a que esto se propague, porque sabemos que algunos candidatos se han contagiado. ¿Sabemos acaso cuánta gente contagiaron por estas campañas presidenciales? De ninguna manera. Allí no se va a cortar. Lo que sí ocurre es que obviamente esto altera todo, ¿no? Eso uno. En segundo lugar, desde el punto de vista del ciudadano, yo te diría, desde el punto de vista del ciudadano y en consecuencia también de lo que vamos a elegir a partir del 11 de abril, es que una elección debería tener dos condiciones: seguridad sanitaria y alta participación. Ese era el punto de equilibrio. No se discutió así, Nicolás, en el Congreso. Se insistió, fuimos muy pocas voces aisladas, que se tenía que discutir con anticipación, porque discutir ahora nuevamente, estamos justamente en esa idea en común. Algunos verán... Ahora, ¿qué es lo que tú recomiendas con la experiencia que tienes? Según, como dicen por ahí, según va viniendo, vamos viendo. Es que eso es lo único. Es decir, porque, por ejemplo, te doy un escenario que es absolutamente posible, que el 11 de abril estemos en medio de una cuarentena, o que medio Perú esté en medio de una cuarentena el 11 de abril. Bueno, si es que el 11 de abril estés en cuarentena, no puedes hacer... Si es cuarentena, obviamente no hay elecciones, ¿no? Mira, Bolivia postergó 2 veces su segunda vuelta presidencial. Chile postergó su plebiscito, pero lo hicieron. La discusión entonces no es si haces o no haces, sino cuándo lo haces. Porque el año pasado han habido un número alto de elecciones en el mundo de todo nivel, local, parlamentaria, presidenciales. Varias de ellas se han postergado, pero se realizaron. El tema es en qué momento vamos a estar en el 11 de abril. Porque claro, Bolivia y Chile lo hicieron cuando estaba bajando, octubre y noviembre. Pero yo no sé si es que lo hubieran hecho en el momento de una disparada vertical hacia arriba. Ahora, Ecuador
hace elecciones el 7 de febrero, antes que nosotros. Hay que observar con detenimiento. O sea, lo que tú dices en resumen es que hay que mantener la fecha, pero hay que estar abiertos a la posibilidad de modificarla según las circunstancias bajo un principio. Exitosa. Que el 28 de julio tiene que haber cambio de gobierno. Y que por lo tanto... El 28 de julio tiene que... No, pero por lo tanto, las medidas que se tomen y los acuerdos que se lleven adelante justamente deben garantizar eso. Porque puedes hacer cualquier despropósito y entonces luego decir, oye, el 28 de julio tampoco nos quedamos. ¿De acuerdo? Porque aquellos que veían como que el cambio de fecha de la primera vuelta era cambio el 28 de julio, no hay una relación directa. No hay una relación directa. Ya, pero digamos, si tú pudieras, ¿me puedes resumir en un minuto tu posición? Yo te digo, ¿debe o no debe haber elecciones el 11 de abril? Para que luego lo pongas en titular. Y eso, pues eso se trata, eso lo he experimentado. No, Nicolás. Estoy sacando un titular. Te conozco mucho. No, y porque de verdad hay que ser cuidadosos en esto y hay que ser muy responsables. Y la mayor responsabilidad lo tienen los políticos y quienes van a discutir eso, si es que se da el caso, es en el Congreso. Son las 9 bancadas. Con independencia incluso del gobierno. El gobierno también podría presentar, digamos, un proyecto de ley. Claro, pero lo que tú dices es que la decisión no se tome en función de que un partido no quiere que se postergue porque le va bien en las encuestas y le vale madre la pandemia, porque, ¿no? O el otro desesperado porque se posterguen, porque le va pésimo en las encuestas y hasta perdería su inscripción. Si las cosas siguen así, entonces quiere más tiempo. O sea, esas no deben ser... Quiere más tiempo. O sea, ese no debe ser el argumento para la decisión. Ahora, te aseguro que ahora ese es el argumento. Por eso algunos callan y otros hablan. Algunos les conviene, pero no dicen nada. Están esperando cómo se mueven las cosas. Obviamente, el gobierno ha reafirmado que es el 11 de abril. ¿Qué tiene que reafirmar si el gobierno no tiene vela en este entierro? Pero muchos creen que el gobierno puede modificar la norma o puede modificar la fecha. Y entonces tiene que decir algo. Y ha dicho, es el 11 de abril. Entre tanto, los organismos electorales siguen trabajando como para que sea efectivamente el 11 de abril. Pero esta idea que aún no terminamos de completar. ¿Qué pasaría si es que hay, de todas maneras, elecciones y hay un alto ausentismo? Podría ser legítimo y legal en general, pero eso siempre abriría, estamos en el Perú, las puertas para que quien pierda o los que perdieron digan ha ganado con el porcentaje más bajo de la historia del Perú, ¿no? Complicado. Claro, y entraríamos por enésima vez a la discusión de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Legalmente ganaste las elecciones, pero tuviste tan pocos votos que eso no es legítimo. Y a la primera que dices que estás haciendo no un gobierno como quisieras, ya ves esto debido a que la gente no te apoyó en una mayoría, digamos, suficiente. Elige bien. Elecciones Generales 2021.